Bienvenidos a una historia que desafía todos los estereotipos sobre la feminidad del siglo XVIII y revela uno de los casos más extraordinarios de supervivencia y manipulación en la historia de la piratería. Hoy vamos a descubrir la vida secreta de Mary Read, una mujer que logró vivir como hombre durante décadas, que sedujo y traicionó a enemigos y aliados por igual, y que desarrolló técnicas de manipulación sexual tan sofisticadas que incluso los piratas más experimentados caían en sus trampas mortales. Mary Read nació aproximadamente en 1690 en Londres, en circunstancias que desde el principio marcaron su destino hacia una vida de engaño y supervivencia. Su madre era una mujer soltera que había tenido una relación con un marinero que desapareció antes del nacimiento de Mary, para evitar el escándalo social y asegurar algún tipo de sustento económico. La madre de Mary tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de la vida de su hija. La madre decidió criar a Mary como si fuera su hijo varón fallecido anteriormente, con la esperanza de obtener apoyo financiero de la familia del padre del niño muerto. Esta decisión, motivada por la desesperación económica, obligó a Mary a vivir como hombre desde sus primeros años de vida. Pero lo que había comenzado como una estrategia de supervivencia se convirtió en algo mucho más complejo cuando Mary descubrió las ventajas y libertades que le proporcionaba su identidad masculina falsa. Vivir como hombre le permitía a Mary acceder a trabajos, oportunidades y experiencias que estaban completamente vedadas a las mujeres de su época, pero también la obligaba a desarrollar habilidades de actuación y manipulación extraordinarias para mantener su engaño. Tenía que caminar como un hombre, hablar como un hombre, pelear como un hombre y atraer como un hombre, todo mientras ocultaba cuidadosamente cualquier característica física que pudiera revelar su verdadera identidad. Durante su adolescencia, Mary se unió al ejército británico, sirviendo como soldado de infantería en los conflictos europeos de principios del siglo XVIII. Los registros militares de la época muestran a un soldado llamado Mark Read que sirvió con distinción en varias campañas, sin que nadie sospechara que se trataba de una mujer. Esta experiencia militar le proporcionó entrenamiento en combate, disciplina táctica y, lo más importante, una comprensión profunda de cómo funcionaban las jerarquías masculinas y cómo podía manipularlas. Pero fue durante su servicio militar cuando Mary desarrolló sus primeras técnicas de seducción y manipulación que más tarde perfeccionaría durante su carrera pirata. Descubrió que podía formar vínculos intensos con compañeros soldados, vínculos que trascendían la simple camaradería militar. Algunos de estos hombres desarrollaban sentimientos románticos hacia quien creían que era Mark Read, sin comprender completamente la naturaleza de su atracción. Mary aprendió a utilizar estas atracciones para obtener protección, información y ventajas dentro de la estructura militar. No se trataba simplemente de amistad o lealtad. Mary había descubierto intuitivamente cómo crear dependencias emocionales que podía explotar cuando fuera necesario. Esta habilidad se convertiría en una de sus armas más efectivas durante su posterior vida como pirata. Después de su servicio militar, Mary intentó establecerse en una vida civil convencional, incluso revelando su verdadera identidad para casarse con un compañero soldado flamenco por un breve periodo. Vivió como mujer casada, operando una posada junto con su esposo. Pero cuando su marido murió prematuramente, Mary se encontró nuevamente sola y vulnerable, enfrentando la perspectiva de una vida de pobreza y dependencia que encontraba insoportable. La decisión de volver a adoptar su identidad masculina y buscar oportunidades en el nuevo mundo marcó el inicio de la fase más peligrosa y fascinante de su vida. Mary se embarcó hacia las Indias Occidentales disfrazada como marinero, pero el barco en el que viajaba fue capturado por piratas. Este evento, que podría haber significado su muerte o esclavitud, se convirtió en cambio en la oportunidad que había estado buscando. Los piratas que capturaron su barco estaban dirigidos por John Rackham, conocido como Kellacow Jack, uno de los capitanes piratas más exitosos del Caribe. Mary se unió a la tripulación, manteniendo su identidad masculina.
pero rápidamente se dio cuenta de que la vida pirata le ofrecía posibilidades que nunca había imaginado. No solo podía continuar viviendo como hombre, sino que podía hacerlo en un ambiente donde la violencia, la astucia y la supervivencia del más apto eran valores fundamentales. Fue a bordo del barco de Kojak donde Mary conoció a Envani, otra mujer que vivía disfrazada como hombre pirata. El encuentro entre estas dos mujeres extraordinarias creó una de las alianzas más complejas y letales en la historia de la piratería. Ambas habían desarrollado técnicas de supervivencia similares. Pero Mary había perfeccionado métodos de manipulación que iban mucho más allá de los que En había desarrollado. La relación entre Mary Red y Envani trascendía cualquier categoría simple de amistad o romance. Eran compañeras de supervivencia que habían encontrado en la otra a alguien que entendía completamente las complejidades de vivir una identidad falsa en un mundo dominado por hombres violentos. Pero también eran rivales que competían por el poder, la influencia y los recursos dentro de la estructura pirata. Mary desarrolló técnicas específicas para manipular tanto a los miembros de su propia tripulación como a los enemigos capturados. Su método más efectivo involucraba el uso calculado de su sexualidad oculta para crear confusión y vulnerabilidad en sus objetivos. Podía presentarse como un joven atractivo e inexperto que despertaba instintos protectores en hombres mayores, o como un compañero leal que inspiraba confianza absoluta en sus contemporáneos. Los testimonios de marineros capturados describen encuentros perturbadores con Mary Red donde ella utilizaba técnicas de seducción que combinaban elementos masculinos y femeninos de maneras que sus víctimas se encontraban simultáneamente atractivas y confusas. Esta confusión psicológica la convertía en una interrogadora extremadamente efectiva, capaz de obtener información que otros piratas no podían extraer mediante tortura convencional. Una de las técnicas más documentadas de Mary involucraba el establecimiento de relaciones íntimas con prisioneros valiosos antes de traicionarlos completamente. Se acercaba a capitanes capturados, oficiales navales o comerciantes ricos presentándose como un joven pirata que había sido forzado a la vida criminal por circunstancias desesperadas. Esta historia despertaba simpatía y creaba la impresión de que Mary podría ser convencida de ayudar en un escape o de proporcionar información sobre los planes de su tripulación. Estos prisioneros, esperando encontrar un aliado potencial, bajaban sus defensas y compartían información valiosa sobre rutas comerciales, tesoros ocultos o planes de rescate. Mary cultivaba estas relaciones durante días o semanas, permitiendo que sus víctimas desarrollaran sentimientos de confianza y hasta afecto hacia ella. Algunos prisioneros llegaban a creer que habían encontrado amor verdadero en las circunstancias más improbables. Pero cuando Mary había extraído toda la información útil, la traición era brutal y completa. Los testimonios describen cómo revelaba su verdadera naturaleza a sus víctimas en los momentos finales, permitiéndoles comprender la magnitud de su manipulación antes de eliminarlos. Esta revelación final no era simplemente crueldad gratuita. Era una técnica psicológica diseñada para maximizar el terror entre otros prisioneros y establecer su reputación como alguien capaz de cualquier engaño. Mary también utilizaba su identidad dual para infiltrarse en comunidades costeras donde los piratas buscaban información, suministros o refugio. Podía presentarse como un joven comerciante, como un marinero buscando trabajo o como un soldado desertor, adaptando su personalidad según las necesidades de cada situación. Esta flexibilidad la convertía en una espía extremadamente valiosa para la tripulación de Kojak. Durante estas misiones de infiltración, Mary desarrolló relaciones íntimas con mujeres locals, presentándose como un hombre joven y atractivo que las cortejaba con la intención aparente de establecerse en sus comunidades. Estas mujeres, enamoradas de quien creían que era un pretendiente legítimo, le proporcionaban información sobre defensas locals, movimientos de barcos y oportunidades de saqueo sin darse cuenta de que estaban ayudando a planificar ataques.
Contra sus propias comunidades, la habilidad de Mary para mantener múltiples identidades y relaciones simultáneas requería una memoria prodigiosa y habilidades de actuación que rozaban lo sobrenatural. Tenía que recordar detalles específicos de cada personaje que interpretaba, mantener consistencia en sus historias personales y adaptar su comportamiento físico y verbal según la identidad que estuviera utilizando en cada momento. Pero tal vez el aspecto más perturbador de las técnicas de Mary era su capacidad para formar vínculos emocionales genuinos incluso mientras planificaba traiciones. Los testimonios sugieren que experimentaba sentimientos reales de afecto hacia algunas de sus víctimas, lo que hacía sus traiciones finales aún más devastadoras tanto para las víctimas como para ella misma. Esta capacidad para compartimentar sus emociones la convertía en una manipuladora excepcionalmente peligrosa. Mary también desarrolló técnicas específicas para manejar situaciones donde su identidad femenina corría riesgo de ser descubierta, cuando otros piratas comenzaban a sospechar. Utilizaba demostraciones calculadas de masculinidad extrema, incluyendo actos de violencia espectacular o comportamientos sexuales agresivos que reforzaban su imagen masculina. Estas performances eran tan convincentes que incluso piratas experimentados abandonaban sus sospechas durante combates navales. Mary se distinguía por una ferocidad que superaba incluso a la de sus compañeros masculinos más violentos. Esta violencia extrema no era simplemente compensación por su identidad oculta. Era una técnica deliberada para establecer su posición en la jerarquía pirata y disuadir cualquier cuestionamiento de su masculinidad. Sus habilidades de combate, desarrolladas durante su servicio militar, la convertían en uno de los luchadores más temidos de toda la tripulación. Pero Mary también utilizaba la violencia como herramienta psicológica específica. Durante interrogatorios, alternaba entre momentos de aparente compasión y explosiones de brutalidad calculada, creando un estado de desequilibrio mental en sus víctimas que las hacía más susceptibles a la manipulación. Esta técnica de tortura psicológica era más efectiva que la violencia física constante porque mantenía a las víctimas esperanzadas mientras las quebraba sistemáticamente. La relación entre Mary y Eddie en Bunny se complicó cuando ambas mujeres comenzaron a competir por la atención e influencia sobre Kela Kojak, aunque mantenían su alianza fundamental. Desarrollaron una rivalidad intensa que se manifestaba en competencias sobre quién podía ser más letal, más astuta o más valiosa para la tripulación. Esta rivalidad las llevó a perfeccionar técnicas cada vez más sofisticadas de manipulación y engaño. Mary desarrolló una técnica particular para eliminar rivales potenciales dentro de la tripulación. Identificaba a piratas que podían desafiar su posición o descubrir su identidad y luego los seducía hacia situaciones comprometedoras donde podía eliminarlos sin despertar sospechas. Presentaba estas muertes como duelos de honor, accidentes durante combates o traiciones descubiertas, manteniendo así su reputación mientras eliminaba amenazas potenciales. Su habilidad para leer las motivaciones y debilidades de otros hombres se había vuelto tan refinada que podía predecir y manipular comportamientos con precisión casi supernatural. Mary entendía que la mayoría de los hombres tenían inseguridades específicas relacionadas con su masculinidad, su valor o su atractivo, y había aprendido a explotar estas inseguridades para crear las dependencias emocionales que necesitaba. Durante los últimos meses de su carrera pirata, Mary perfeccionó lo que podría describirse como su técnica signature, el asesinato íntimo. Se acercaba a objetivos específicos, generalmente oficiales enemigos o informantes potenciales, establecía relaciones sexuales íntimas con ellos, y luego los eliminaba durante momentos de máxima vulnerabilidad física y emocional. Estos asesinatos no eran simplemente funcionales. Eran declaraciones artísticas de su poder absoluto sobre la vida y la muerte. La captura final de Mary Read ocurrió en octubre de 1720 cuando el capitán Jonathan Barnett, enviado por el gobernador de Jamaica, sorprendió al barco de Kela Kojak cerca de Negril Point.
Durante la batalla que siguió, Mary y Bunny fueron las únicas que lucharon valientemente, mientras el resto de la tripulación, incluyendo a Kojak, se escondió bajo cubierta embriagada. El juicio de Mary Read en Spanish Town, Jamaica, reveló finalmente su verdadera identidad al mundo. Cuando se descubrió que era una mujer, la reacción fue de shock absoluto, no solo por su género, sino por la magnitud de los engaños que había mantenido durante décadas. Los testimonios presentados durante el juicio pintaron el retrato de una manipuladora tan sofisticada que había logrado engañar no solo a enemigos, sino a compañeros piratas que habían vivido y luchado junto a ella durante años, durante su encarcelamiento. Mary utilizó sus habilidades de manipulación una última vez, estableciendo una relación íntima con uno de los guardias de la prisión y quedando embarazada. Bajo las leyes de la época, las mujeres embarazadas no podían ser ejecutadas, lo que le proporcionó tiempo adicional para planificar posibles escapes o obtener clemencia. Sin embargo, Mary murió en prisión en 1721, aparentemente, de fiebre antes de que pudiera nacer su hijo. La historia de Mary Read nos confronta con preguntas incómodas sobre identidad, supervivencia y los límites de la manipulación humana. Había logrado vivir múltiples vidas simultáneamente, manteniendo engaños tan complejos que desafían nuestra comprensión moderna de la psicología humana. Su habilidad para formar y destruir vínculos íntimos a voluntad sugiere una capacidad de compartimentación emocional que roza lo sociopático. Pero Mary Read también representa el triunfo definitivo de la voluntad individual sobre las limitaciones sociales. En una época donde las mujeres tenían virtualmente ningún poder o autonomía, ella había creado un espacio donde podía ejercer control absoluto sobre su destino y el de otros. Sus métodos eran despiadados, pero su éxito en navegar y dominar un mundo completamente masculino y violento demuestra capacidades extraordinarias de adaptación y supervivencia. La manipulación sexual que Mary perfeccionó no era simplemente una herramienta de supervivencia, sino un arte complejo que requería inteligencia emocional, habilidades actorales y una comprensión profunda de la psicología masculina. Había convertido la seducción en un arma tan letal como cualquier espada o pistola, utilizando la intimidad como puerta de entrada a las vulnerabilidades más profundas de sus víctimas. Su capacidad para mantener relaciones íntimas genuinas, mientras planificaba traiciones sistemáticas, revela aspectos de la naturaleza humana que preferimos no examinar demasiado de cerca. Mary Read había aprendido a amar y destruir simultáneamente, a proporcionar consuelo mientras administraba dolor, a ser completamente presente emocionalmente mientras permanecía absolutamente desapegada estratégicamente. La historia de Mary Read nos recuerda que la supervivencia en los márgenes de la sociedad requiere habilidades que la civilización convencional no puede enseñar ni tolerar. Su vida fue una masterclass continua en adaptación, manipulación y el ejercicio despiadado del poder personal en circunstancias donde la vulnerabilidad significaba muerte y el engaño era la única forma de autonomía disponible para alguien de su género y posición social.